Buenos días, iglesia, y bienvenidos a toda la gente que nos está viendo acá a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y aún desde casa estamos con ustedes como The Prayer House Church acá en Toronto, Canadá. Y antes que todo, feliz año nuevo, iglesia, y toda la gente que nos están apoyando por los últimos casi 2 años ya. Y mira, empezando un nuevo año y también una nueva serie que para los que vieron la vez pasada, que estamos hablando sobre cómo termina la Biblia, la razón por la cual Juan escribió el libro de Apocalipsis, van a notar de que hice una serie y al inicio realmente no fue intencional, pero sabes que al final de todo eso creo que esto era de Dios y les sirvió para educarlos sobre la vida de Jesús. Hicimos eso primero y viendo todas las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en su vida y diferentes aspectos de la vida y el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús que solamente tienen sentido cuando tú entiendes el contexto judío y profético. Y después yo dije, bueno, si San Lucas escribió su evangelio como una biografía sobre la vida de Jesús, él hizo un parte 2, lo que conocemos como el libro de los Hechos. Entonces dije, ¿sabes qué? Sería mejor continuar. ¿Qué exactamente sucedió después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, regresando al Padre? Él dejó su iglesia y dejó una gran comisión. Y él por todo el mundo predica el evangelio a toda criatura, hagan discípulos, bautícelos. Entonces vimos todo el libro de los Hechos. Es nuestra historia como iglesia, es nuestra herencia espiritual. Entonces en la Biblia tú tienes, por ejemplo, los profetas, estos hombres de Dios que profetizaron de que Cristo venía. Obviamente tenemos a Cristo, solo uno, y tenemos a los apóstoles, los discípulos, los primeros creyentes en Cristo. Entonces esa fase, los discípulos terminaron con el apóstol Juan, y la vez pasada les expliqué la razón por la cual él escribió el último libro de nuestra Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y ahora después de ellos, porque cualquier historiador te va a decir que el hecho de que el cristianismo sigue incluso hasta el día de hoy, en el siglo XXI, unos 2000 años después de Jesús, el hecho de que ha sobrevivido hasta ahora es una indicación de que hay algo especial sobre este movimiento. Bueno, la pregunta, ¿los primeros discípulos de Jesús cumplieron con su gran comisión de también ellos mismos hacer discípulos así como Jesús había hecho? Y la respuesta es que sí. Y vamos a ir poco a poco yendo por los primeros siglos de la fe cristiana. Ahora estamos más o menos en el año 100. Después, en el año 100, AD, Anno Domini, que viene del latín, después de Cristo. Pero realmente después de la muerte y resurrección de Jesús ya han pasado unos 70 años. Esta fue la época cuando el apóstol Juan murió. Y como les expliqué la vez pasada, él no murió como mártir como la mayoría de los otros cristianos y todos sus otros compañeros que eran los discípulos que habían muerto como mártires para Cristo. Él estaba al punto, ¿se acuerdan que les expliqué cómo estaba al punto de lo querían hervir vivo en aceite, pero Dios lo preservó, así como preservó a los 3 amigos de Daniel, porque su tiempo no había terminado. Dios permitió que él viva para que lo mandaran a la isla de Patmos para que él pudiera escribir el libro de Apocalipsis. Dios le mostró muchas cosas en esas visiones. Y después también, él eventualmente lo dejaron libre de la isla de Patmos y murió como viejo, como anciano en la ciudad de Éfeso. Pero él tuvo que pasar la antorcha. Acuérdense que él era el último testigo físico de Jesús. O sea, mira, ya con la muerte de Juan ya no había ninguna persona, se supone, ya no había ninguna persona que conocía a Jesús de esa forma íntima, que lo conoció en persona, que hablaba con él, caminaba con él, dormía, comía, se reía, lloraba con él, que fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Pero, hay una tradición de que todavía había uno. Ahora, esto es una tradición, es una leyenda, y no está confirmado completamente, pero aún así es considerado, yo le he puesto como el primer en esta serie de hombres que voy a llamar héroes de la fe. Algunos quizás lo llamarán padres de la iglesia. Si ustedes se criaron en la iglesia tradicional, por ejemplo, seguro que los conocen como ahora san esto, san el otro. Y les digo desde ya, como cristianos, no necesariamente es un pecado llamar a alguien San San el otro. Bueno, muchas veces que yo digo, vamos al libro de San Lucas o San Juan.
no es necesariamente un pecado, pero la razón por la cual tratamos de evitar usando ese título de san esto, san el otro, es porque, mira, según la Biblia, según Efesios capítulo 6, cada creyente es un santo. Si tú has dado tu vida a Jesucristo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú eres un santo. Pero a pesar de eso, creo que lo dije hace un mes atrás, por favor, no me llamen San Paulo de Toronto, ni nada así, por favor. Me llaman Paolo o Paulito, y estoy segurísimo que cualquier pastor, cualquier creyente también te van a decir lo mismo. Oh, llámame nomás mi nombre, no digas San esto. Ese título realmente no importa, cada creyente es un santo, porque fuimos santificados por el Espíritu Santo. Pero si ustedes se criaron en la iglesia tradicional, quizás han escuchado este nombre, San Ignacio de Antioquía. Y mira, en toda esta serie yo simplemente voy a llamarlos por su nombre, Ignacio. O si había más que uno, bueno, ok, pues este fue Ignacio de Antioquía. La ciudad de Antioquía realmente ya no existe como una ciudad grande, pero existía en lo que el día de hoy es el país de Siria. Y como les dije, hay una leyenda, no es confirmado, pero hay una leyenda de que Ignacio de niño, de muy chiquito, era uno de los niños que fueron benditos por Jesús. Para los que no saben de lo que estoy hablando, hay una historia que creo que en San Marcos y en San Lucas está escrito, de que mientras que Jesús estaba predicando un día, había un montón de padres que llevaban sus bebés y sus hijos en la mano y querían traerlos a Jesús para que él podía poner sus manos, bendecirlos, acariciarlos. Y los discípulos eran como los bachimanes, como los security guards, como decimos en inglés, estaban como que no, está demasiado ocupado, por favor, deténganse, váyanse. Y Jesús los tuvo que arrepentir. No los pares, deja que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a tales como ellos. Y les digo la verdad, el que recibe incluso a un niñito en mi nombre, recibe a mí. Entonces, según esta leyenda, esta tradición de la iglesia, Ignacio era uno de sus niños. Y muchos años después, como 60, 70 años después de eso, él era uno de los primeros discípulos del apóstol Juan. Así como les mencioné, Jesús les mandó a sus discípulos a ser más discípulos de las naciones. Y uno de los primeros del apóstol Juan era este Ignacio de Antioquía. Y ahora voy a leer un poco de las cartas de Juan, porque hemos leído bastante del libro de San Juan. Muchas de las historias de Jesús vienen de ahí. Y también hemos leído un poco del libro de Apocalipsis y el contexto de todo eso. Pero antes de que él falleció, Juan también escribió cartas. Su carta más grande es lo que en tu Biblia vas a decir primera de Juan. Y hay tres, primera, segunda y tercera de Juan. Y hay un pasaje muy interesante que si ustedes se han criado en la iglesia, quizás lo han escuchado algunas veces, pero incluso yo al inicio no le entendía muy bien. Mira, vamos a ir por favor a la primera carta, no el Evangelio, sino la primera carta de San Juan, capítulo 4. Vamos a ir ahí, por favor. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice acá, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, amados, cuando él está hablando a la iglesia, está hablando como un padre, con mucho cariño hacia sus hijos. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora, cuando yo leí esto por la primera vez, y seguro que ustedes también dijeron, seguro que está hablando de espíritus malignos, de demonios. Y sí, hay un poco de verdad en eso, pero es un poco más profundo que eso. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios, o sea, el que tenga el Espíritu Santo. Todo espíritu que está dentro de una persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora está en el mundo. Ahora, como les dije, la primera vez que lees esto, asumes que está hablando de batalla espiritual, obviamente, como habló el apóstol Juan en Efesios 6, de que no estamos luchando contra hombres, sino contra un mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y obviamente hay mucha verdad en eso, pero
al leer esto y al leer un poco más también, porque también Ignacio, antes de que él falleció, él también escribió cartas advirtiendo a la iglesia. Y acuérdense de que ya la iglesia ha pasado por persecución, ya pasaron la primera persecución bajo el emperador Nerón. Él era el emperador que mató a Pedro y a Pablo en la ciudad de Roma. Entonces tuvimos a Domicio. Él era el narcisista que había mandado a Juan a la muerte, que lo mandó a la isla de Pamos, porque él quería ser adorado como Dominus et Deus, como Señor y Dios. Y ahora hay un nuevo emperador que tomó poder en el año 98, que reinó hasta el año 114, si no me equivoco. Él se llama Trajano. Y también era un tirante así como igualito a los otros, que seguía persiguiendo a la iglesia. Pero a pesar de eso, lo que siempre me llamó la atención cuando yo estaba aprendiendo sobre todo eso, es de que los líderes cristianos advertían a la iglesia, pero no sobre la persecución física. No decían, oye, ten cuidado con el emperador, o sea, son los romanos que van a invadir sus casas, porque la iglesia todavía se reunía en casas. No habían edificios que llamaban iglesias como tenemos el día de hoy. O cuidado que los romanos van a venir por la puerta, te van a llevar a la cárcel, te van a matar. Obviamente estaban preocupados con eso, porque querían seguir con la gran comisión, pero cuando les advertía a la iglesia, estaban hablando de un asunto espiritual. Y ahora, el contexto histórico que les voy a dar ahorita, por lo cual estaba escribiendo esto Juan, y él lo repite, mira, solo volteas unas páginas, vas a la segunda carta, que es mucho más chiquita todavía, solo unos párrafos. Mira, segunda carta de Juan, capítulo 1, solo es un capítulo. El versículo 7 dice acá, pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. ¿Suena familiar? Igualito a lo que escribió en su primera carta. O sea, está tomando el esfuerzo para advertirle a la iglesia sobre estos anticristos, estos espíritus que niegan de que Jesucristo vino en carne. Y eso quizá para nosotros suena un poco raro, porque dirías, ¿y quién no diría de que Jesucristo vino en carne? ¿Qué tan tonto tienes que ser? Porque el día de hoy, en el siglo XXI, tenemos más o menos el opuesto. Nadie niega de que Jesús era una persona real, una persona física que tú podías tocar y interactuar como cualquier ser humano. El día de hoy tenemos, por ejemplo, los mormones, tenemos los testigos de Jehová, tenemos muchos grupos que no niegan de que Jesús era una persona verdadera, física, así como tú y yo. Niegan de que Jesús era Dios. Y eso es el debate. Pero en esta época, todavía dentro del primer siglo después de Cristo, el debate no era si Jesús era Dios. Cualquier persona que era testigo de Jesús o que conocía a los discípulos que siempre estaban proclamando, no, el verbo Dios se hizo carne. Y Juan fue uno de esos testigos. Él conoció a Jesús mucho mejor que mucha de la gente que estaban ahí. Entonces nadie negaba de que Jesús era Dios. Pero había un grupo de herejes que negaban de que Jesús realmente era hombre. Incluso yo también, cuando yo aprendí esto por primera vez, dije, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto posible? Al buscar un poco más, tenían un nombre, se llamaban las docetistas. Acuérdense de su nombre, docetistas. Era una de las primeras herejías con lo cual la iglesia tuvo que lidiar. Y ellos no negaban de que Jesús era Dios. Pero en su razonamiento dijeron, por el hecho de que Jesús es Dios, Él no realmente podría haberse hecho carne. O sea, su humanidad, lo que tú creías que tú estabas viendo, esta persona, este Jesús de Nazaret, era solo una ilusión. O sea, Dios no realmente se hizo, no realmente. O sea, Dios se hizo un ser humano como tú y como yo. Eso era una ilusión nomás, o solo apareció como si fuera un hombre, pero todo este tiempo era un espíritu nomás. Como les dije, no negaban de que Jesús era Dios, y Dios es espíritu. Pero decían, en su razonamiento, esto era un pensamiento gnóstico, que va a tener un poco más prevalencia en los siglos que venían después, de que toda materia, todo este mundo físico, por naturaleza, es maligno. Entonces, si Dios es santo, todopoderoso, amén y gloria a Dios, creemos en eso, Dios es demasiado santo para realmente entrar a este mundo como un ser humano, como tú y como yo. Porque su pureza no lo dejaría entrar a nuestro mundo físico.
Y obviamente cualquier creyente, cualquier cristiano que conoce el Evangelio, que han leído la Biblia, dicen, esto es ridículo. Pero este movimiento atrajo a mucha gente diciendo, ¿sabes qué? Tienes razón, Dios es santo. No puede ser que Dios realmente podría haberse hecho como un ser humano, como tú y como yo. Tiene que haber sido todo una ilusión. Acuérdense, estas personas no conocían a Jesús personalmente. No fueron testigos de su muerte y resurrección, de sus milagros, su ministerio. Entonces Juan, el único sobreviviente en esta época de los originales discípulos, los primeros apóstoles de Jesús, él tiene que luchar contra ellos. Siendo un anciano, pero él todavía se acuerda muy bien. No, ustedes están muy, muy equivocados. Sí, amén, Jesucristo es Dios. Yo lo adoro como Dios, como mi Señor y mi Dios, no Domicio. Pero yo lo abrazaba. Yo comía con él, nos reíamos juntos, llorábamos juntos. Y yo era el único discípulo que se quedó ahí. Cuando él estaba ahí en la cruz, yo estaba abrazado con su madre, María. Y él me miró y dijo, Juan, esto es tu madre, este es tu hijo. Y incluso después de su resurrección, yo toqué sus manos, así como Tomás había hecho también. Yo lo abracé, y hasta comió pescado con nosotros. Yo lo escribí en mi evangelio. Yo conozco que Jesús sí, es Dios, amén, gloria. Pero también era un ser humano como tú y como yo. Y eso por lo cual yo predico este evangelio, de que mi Dios todopoderoso se humilló, tomó la forma de un siervo, como dijo el apóstol Juan. Y él fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. No me vengan con ese cuento, no me digas de que Jesús no era una persona real, una persona física como tú y como yo. Y también, si esa leyenda es verdad, de que Ignacio era uno de esos niños que abrazó a Jesús, le acarició, le dio un beso y lo bendijo. Entonces él también pudo luchar y ahora tiene sentido cuando él también escribe sus cartas a varias iglesias. Creo que escribe unas 6 o 7 cartas a las iglesias en lo que el día de hoy es Turquía. Y él también lucha contra los docetistas. Y dice, no, Jesús era realmente un hombre como tú y como yo. No, en ningún momento estamos negando su divinidad, de que realmente era Dios. Pero Jesús era la perfecta unión de Dios y hombre. Es por esa razón que, por ejemplo, cuando escribe Pablo que hay un solo Dios, cuando él escribe a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Él tiene que poner ese énfasis. Jesucristo realmente era un ser humano como tú y como yo. La razón por la cual Jesús es el perfecto mediador entre Dios y el hombre es por el hecho de que Él era Dios y hombre a la misma vez. Entonces, como Dios, Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Y como un ser humano, como dice en otro lado Pablo, Él podía entendernos. Él entendía el sufrimiento, cómo es vivir y tener las tentaciones como cualquier otro ser humano. Por eso dice, Él fue como nosotros en todo menos pecado. Él fue tentado en todas las formas, así igualito a nosotros, pero no pecó, no cayó en la tentación. Pero eso en ningún momento disminuye el hecho de que era un ser humano así como tú y como yo. Entonces, como les dije, estoy haciendo esto para educarlos. El día de hoy es mucho más común encontrarte con, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios. Él es el arcángel Miguel, que se hizo carne, no Dios. Los mormones dicen, Jesús básicamente es un extraterrestre. Es el hijo físico de Dios. Dios es un ser humano que vive en una planeta que tuvo a Jesús como su primer hijo y después él vino a la tierra. No. Ambos incorrectos y hay muchas otras sectas y religiones que también tienen su opinión sobre quién es Jesús. El Islam, por ejemplo, dice que Jesús era un buen hombre, un poderoso profeta de Dios, pero no era Dios mismo. Pero en el primer siglo, nadie negaba de que Jesús era Dios. Al menos los que decían que eran cristianos. Obviamente los romanos lo creían, pero estoy diciendo, entre la gente que se supone que decían que creían en Jesús, ninguno negaba de que Jesús era Dios. Para ellos era demasiado obvio. Cuando tú lees las historias, cuando tú lees los evangelios, todo lo que hizo y dijo Jesús, cómo resucitó entre los muertos para probar, dar la evidencia de que realmente era Dios. Por eso cuando él apareció vivo a sus discípulos, ¿qué fue lo primero que dijo Tomás?
Después de todo, oh, yo no voy a creer hasta que yo veo esos cicatrices en sus manos y sus pies y yo toque donde le traspasó esa lanza. Cuando él ve a Jesús vivo delante de él, lo primero que dice es, mi Señor y mi Dios. Y Jesús no lo reprende y dice, ¿tú crees? Pero tú has visto. Bienaventurados los que creen sin verme. Entonces ahora vamos a continuar un poco con la historia. Ahora entienden más o menos el contexto de esto. Juan estaba advirtiendo a la iglesia, si alguien viene diciendo que son cristianos, pero dicen Jesús no vino en carne, ahora sí tiene sentido. Si alguien te viene con eso, ese es un anticristo y no proviene de Dios. Porque muchos, él dice, muchos anticristos ya han venido al mundo, hay muchas herejías que han venido y muchos que hay de venir. E incluso el día de hoy, en el siglo XXI, casi 2000 años después, seguimos lidiando con ellos. Y en otra ocasión dice, si siguen con esa herejía, ni siquiera les dejes entrar a tu casa, porque el espíritu que traen no es el Espíritu Santo. No hay razón por la cual infectarte espiritualmente con esa basura. Jesús es Dios y también fue un ser humano, así como tú y como yo. No fue menos ser humano por el hecho de que era Dios. Dios, el Verbo, se hizo carne y vivió entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, la iglesia todavía seguían bajo persecución y como les dije, me llama mucho la atención de que los líderes como Juan y como Ignacio no estaban tan preocupados con los romanos. Hasta en un sentido podrías decir que estaban en cualquier momento listos para dar sus vidas para Cristo. Pero dijeron, no, yo quiero que ustedes se preocupen de estas personas que dicen que son hermanos, que dicen que son cristianos, pero que niegan de que Jesús era hombre, que realmente se hizo carne. Y con eso, mira, ahora esto es un aspecto de la historia cristiana que muchos tenemos que entender. Nosotros nos llamamos cristianos. Realmente tratamos, cuando lo más posible, tratamos de evitar títulos como, oh, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy evangélico. No es necesariamente un pecado decir que tú eres evangélico, bautista, no sé qué, no sé cuánto, pero al final del día somos cristianos. Pueden tener buenos significados. Por ejemplo, los bautistas tienen su nombre porque ellos creen de que uno no debe ser bautizado de bebé, sino tienes que ser un adulto, o al menos maduro, tener la madurez psicológica para tomar esa decisión de seguir a Cristo. Puedes tener 13, 14, 15 años o 90 años, pero tienes que tú decidir, ¿no? Cuando tú eres bebé no te acuerdas de nada, no puedes tomar la decisión de arrepentir de tus pecados, como dice Pedro, que arrepiéntanse y después bautícense. Los pentecostales, pues que creemos en los dones del Espíritu Santo que fueron dados en el Pentecostés. Bueno, nosotros también, pero no tenemos que tomar ese nombre. O evangélico es muy común y tiene un buen significado. Evangelion en griego significa evangelio, de ahí sacamos ese nombre. O sea, si tú eres un evangélico, tú crees en el evangelio, eso es lo más simple que significa. Pero técnicamente tú no puedes ser un cristiano sin ser un evangélico. Tú no puedes ser un cristiano sin creer en Jesús, que Él murió en la cruz por tus pecados y al tercer día resucitó para darte vida eterna. Eso es el evangelio. Si tú no crees en eso, no eres cristiano. Pero en esta época, ya estamos más o menos ya en el año 100, ya Juan ya falleció de anciano en la ciudad de Éfeso y ahora había pasado la antorcha a sus discípulos, como por ejemplo Ignacio. Ahora, estos eran los nuevos líderes de la iglesia, eran la segunda generación de discípulos de Jesús. Eran los hijos espirituales de los discípulos. Entonces, es la primera vez en la historia cristiana que esa palabra en griega aparece, católicos. Entonces, muchos se le prende el foco. ¡Ah! De ahí viene el nombre. Es como habían tantas personas, tanta gente que decían que eran cristianos, pero que crean una herejía como el docetismo, por ejemplo, de lo cual acabamos de hablar, y muchas otras sectas gnósticas que vamos a estudiar dentro de estos meses. Ignacio fue el primer hombre en la historia cristiana que identifica a la iglesia original, o sea, los que creían de que Jesús era Dios y hombre, como católicos. Eso es el nombre en griego, que simplemente significa universal o completo.
Si tú eres parte de la iglesia católicos, o sea, eso significa que tú eras un cristiano que cree en la doctrina original de que Jesús era Dios y hombre a la vez. No solamente Dios, sino hombre, o viceversa, solamente un ser humano y no Dios. Entonces, por eso él dice, somos católicos. Entonces, técnicamente, cualquier creyente, incluso yo, incluso mis padres, si tú eres un creyente en Jesucristo, que realmente era Dios y hombre, tú también eres católicos. Pero obviamente evitamos llamarnos católicos, que es el nombre ahora en español, para no confundirnos con la iglesia romana. Y eso es una historia para otra vez, pero ahora ven una diferencia. Que técnicamente cualquier creyente verdadera en la doctrina sana de quién es Jesucristo son católicos. Y por eso mucha gente se asustan cuando leen las cartas de Ignacio, porque saben, él tiene autoridad porque era uno de los primeros discípulos de Juan, alguien que conocía a Jesús de una manera tan íntima. Y él dice, nosotros, era una respuesta, era una reacción a los docetistas. Les estaba diciendo, ok, ustedes se pueden llamar cristianos todo lo que quieran, realmente, ya quédense con ese, no, ya, cristianos, nosotros también somos cristianos, pero somos cristianos católicos, originales, universales, que creen de que Jesús es Dios y hombre. Ustedes pueden quedarse con su herejía. Y ten cuidado con estos espíritus que vienen y niegan de que Jesús vino en carne, son anticristo. Tengan cuidado. Y obviamente, como vamos a cerrar con esto de que al final de su vida, esto es más o menos el año 107, él había estado ministrando, escribió cartas así igualito a su padre espiritual, Juan, y como Pablo hizo, como Pedro hizo, y él es sentenciado a la muerte por el emperador Trajano. Y desde Antioquía él toma su viaje en pie hasta la ciudad de Roma, porque el emperador, como él sabía de que Ignacio tenía esta posición de liderazgo en la iglesia primitiva, él quería un espectáculo para la gente de Roma. Lo quería traer al Coliseo de Roma para ser asesinado, pues, para morir como mártir. Entonces, en camino, desde lo que ahora es el país de Siria hasta lo que es Italia, hasta Roma, en todo ese camino él escribe sus cartas. Y como les dije, está advirtiendo a la iglesia no sobre la persecución romana, sino contra herejías. A muchas de estas iglesias, así igualito como había hecho su padre espiritual, Juan. Y les advierte, tengan cuidado con estos espíritus, manténganse firmes en esta fe de que nuestro Dios realmente se hizo carne en Jesucristo. Y una de mis cosas favoritas que él dijo ahora, ha traducido del griego al español, dice acá, deja que el fuego y la cruz, que los animales salvajes, que todo eso rompa mi cuerpo, que todo el mal, todos los tormentos malignos del diablo venga contra mí por mi fe. Solo déjame llegar a Jesucristo, mi Señor. Entre las últimas palabras de Ignacio de Antioquía. Y él llega al Coliseo de Roma en el año 107 y él fue comido por los leones. Uno de los primeros mártires de la iglesia. Y como les expliqué la vez pasada, en total la persecución romana sobre los cristianos duró más o menos unos 250 años. Pero estamos tomando inspiración y por eso he decidido empezar esta nueva serie, Héroes de la Fe. El primero de estos, Ignacio de Antioquía, y ahora van a ver muchos otros. Entonces yo espero que esto les sirva no solamente para educarlos, que eso es obviamente que estamos haciendo, les estoy educando sobre su herencia espiritual, la historia de tu fe cristiana, pero también tomar inspiración diciendo, wow, mira cómo estos hombres vivieron, cómo conocían a Jesús y estaban dispuestos a dar sus vidas para Cristo. Que este hombre, antes de morir, mira, en la cara del emperador que lo ha sentenciado a la muerte, dice, mira, hazme lo que quieras. ¿Me quieres crucificar? ¿Me quieres quemar? ¿Me quieres dar a los leones para que me coman vivo? Nada de eso me importa, solo dame Jesucristo. Entonces tomamos inspiración de eso. Porque mira, incluso si esta leyenda no es correcta, que realmente no era uno de los hijos de esos niños que había sido benditos por Jesús, igual él conoció a Juan. Pero si esa leyenda sí es verdad, entonces con más razón este hombre estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Cuando esta gente venían diciendo, ¿sabes qué? No. Como Jesús es Dios y Dios es santo, él no podía tomar una forma como un ser humano, como tú y como yo. Porque esta carne es maligna, es
malo. ¿Cómo puede un Dios santo venir a un cuerpo así? Y les puede mirar y decir, ¿ustedes conocieron a Jesús? No, pero por lo que hemos leído, si Él es Dios, no podría haber... Bueno, ¿sabes qué? Yo sí lo conocí. Yo era un niñito. Mis padres me llevaron a Él para que me podía bendecir mientras que Él predicaba. Y al inicio sus discípulos no nos dejaban. No nos querían regresar a casa diciendo, están demasiado ocupados, por favor, váyanse. Pero este hombre, como tú y como yo, nos miró y dijo, véngame, deja que estos niños vengan a mí. Entonces yo yo fui corriendo hacia él. Él me tomó en sus brazos, me abrazó y me besó y me bendijo ahí frente de mis padres. Y él dijo que el reino de los cielos pertenece a niños como yo. No me vengan con que él no era hombre. Sí lo era. Yo lo abracé, yo lo besé. Este es el Dios a quien yo sirvo. Y por lo cual yo estoy dispuesto en este momento a dar mi vida por él. Yo sé ahora lo que es el amor, como dijo mi padre espiritual Juan. Yo sé lo que es el amor en esto de que Jesús vino y murió por mí. De que Él dio, el mismo Dios, vino a esta tierra, se humilló, se hizo ser humano como tú y como yo, dio su vida. ¿Por qué yo no estaría dispuesto a dar mi vida entonces para Él? Por el hecho de que Él resucitó, yo sé de que después de que esos leones me comen en el Coliseo, yo voy a tener vida eterna. Nada en este mundo me importa más que eso. Entonces, para ustedes, si ahora toman esa inspiración, pueden aprender de Ignacio de Antioquía. Y decir, ¿sabes qué? Yo también quiero conocer a este Jesús. Quizás en este mundo yo no voy a poder tener ese privilegio de abrazarlo y besarlo como amigo, como el amor de mi vida. Pero algún día sí lo tendrás. Conocerás a los discípulos, conocerás algún día a Ignacio, porque ellos experimentaron ese amor genuino de Dios. Dios mostró su amor a nosotros en esto, de que aún mientras que nosotros fuimos pecadores, no santos para nada, Cristo murió por nosotros. Donde sea que estén ustedes en este momento, tomen esta oportunidad de venir ante Dios con esa confianza, con la confianza de un niño como Ignacio. Decir, Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y yo no les tengo que decir lo que tengan que decir. Ustedes mismos pueden decir, ¿sabes qué? Dios, yo me arrepiento de esto, del otro, yo hago esto, yo hago lo otro. Perdóname, Señor. Ustedes, como dijo Juan, si ustedes confiesan sus pecados, nuestro Dios es justo y fiel. Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda impureza, de toda maldad, toda iniquidad. Y ahora esa declaración de fe, esta fe por la cual Ignacio dio su vida. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, Él es Dios, que Él se hizo ser humano y murió en esa cruz por mis pecados. Y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que inspiró a esta iglesia primitiva, que dio esa fortaleza a Ignacio mientras que él entraba al Coliseo romano. Yo quiero que ahora tú habites en mí, que me ayudes a ser una luz en este mundo. Yo vivo ahora en esta carne, pero como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, ahora Cristo vive en mí. Ahora la vida que yo lo vivo en su nombre, porque Él me amó y Él dio su vida por mí. Gracias, Señor. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios Padre, Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.